A continuación vamos a hacer la descripción o sustentación del informe del trabajo sobre la plataforma de ascenso que se diseñó o lo cual se le hicieron los cálculos de resistencia. Entonces el grupo está conformado por Santiago Muñoz y Sasa y mi persona, Rubén Vergara. Entonces, de acuerdo a nuestros números de cédula finales, obtuvimos los valores de X y de XX, X3 y XX50, para los datos con los que se deben hacer los cálculos. Aquí determinamos lo que fue el recorrido del pistón. Inicialmente planteamos de que empezara a una altura de 30 centímetros y finalizara a 1.3 metros. Entonces lo que hicimos fue que calculamos los catetos adyacentes en esas dos posiciones y restamos el cateto inicial con el cateto final, por decirlo así, en la posición final. Y nos da que nuestro recorrido de pistón es 0.25 metros. Listo. En base a esos datos obtenidos y con los datos que ya nos daba pues el ejercicio como tal, empezamos a realizar pues los cálculos de la estática como tal del ejercicio. Tenemos dos fuerzas como tales que son FR y FM, que son la fuerza ejercida por el peso del motor, del rotor, y la fuerza ejercida por el peso del motor. Tenemos 5 puntos específicos, los cuales les íbamos a hallar o a calcular las reacciones, que son el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E. Eh, Teniendo en cuenta pues el peso, la masa como tal de la FR o del motor y del rotor, obtuvimos que esas fuerzas eran de 2452,5 newtons y 3433,5 newtons respectivamente. Luego con estos datos hicimos el diagrama de cuerpo libre para la parte de la plancha como tal pues de la mesa. Calculamos las reacciones en que serían AX, AY, las reacciones en B, que sería una sola reacción, que es BY. Para esto realizamos sumatoria de momentos en A y obtuvimos un valor de BY de 3250,43 newtons. Luego hicimos sumatoria de fuerzas en X, que nos daba 0, dado que la única reacción en X es la que se genera en A. De ahí pasamos a la sumatoria de fuerzas en y posterior a eso obtuvimos la reacción en AY, que nos dio 2635,57 newtons. Luego de eso hicimos el diagrama de cuerpo libre del segmento AD, que es una de las tijeras de nuestra plataforma. Realizamos en base a las reacciones en A que ya teníamos, realizamos una sumatoria de momentos en D y de este nos surge una primera ecuación, luego sumatoria de fuerzas en Y ahí nos surge otra segunda ecuación, luego sumatoria de fuerzas en X, nos sale una tercera ecuación y ahí pasamos al diagrama de cuerpo libre del segmento BC, que es la otra parte de la tijera de la plataforma. Eh, Teniendo en cuenta el valor de BY que ya habíamos hallado, hicimos sumatoria de momentos en el punto C, nos sale una cuarta ecuación, luego sumatoria de fuerzas en Y, nos sale una quinta ecuación y sumatoria de fuerzas en X nos sale una sexta ecuación y entre todas las 6 también tenemos 6 incógnitas.
Entonces de ahí nos sale un sistema 6x6 para poder resolver la estática como tal del ejercicio. Luego de eso nos fuimos a Excel para ayudarnos pues del Excel para resolver por el método de matrices el sistema 6x6 y nos dio estos valores para las fuerzas. Nos dio que OX sería de 13.733 newtons, o Y de menos 6.000 de 614, el FP que es la fuerza del pistón 13.733, de Y que es la reacción en Y, en el punto D 3.250, y CX y CY 13.733 y 2.635 respectivamente. Para los materiales que íbamos a utilizar pues en el desarrollo del ejercicio como tal, elegimos que para los pernos usaríamos un factor de seguridad de 8.5 y que serían en aluminio 6061T6, que tiene un módulo de rigidez de 3.8 gigapascales. Y con estos haríamos los pasadores, pues los pernos como tal de la estructura. Y para las láminas o las platinas de la tijera como tal, usaríamos el acero estructural A36 con un esfuerzo último de compresibilidad de 400 megapascales. Y aquí están reflejados las reacciones por los valores que nos dio la matriz del sistema 6x6. Y con estos empezamos a hacer los cálculos de resistencia. Bueno, los cálculos de resistencia, obviamente, pues trabajamos punto a punto, por decir, acá empezamos con el cálculo de nuestro pasador en A. Tenemos una vista frontal del diagrama de cuerpo libre, tenemos la reacción en A hacia arriba y tenemos dos fuerzas cortantes en sentido contrario, ¿cierto? Que son las fuerzas internas que desarrolla ese perno. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Nuestro valor de reacción en A restado a dos veces la fuerza de corte. Obtenemos una fuerza de corte de 1317.79 newton. Como habíamos dicho, empleamos un factor de seguridad de 8.5. Trabajamos con aluminio 6061 T6 y el módulo de rigidez de 3.8 gigapascales. Entonces, acá tenemos, hallamos los esfuerzos permisibles. El dato del material era 3.8 por 10 a la 9 pascales y nuestro factor de seguridad de 8.5. De ahí hallamos nuestro esfuerzo permisible, el cual está incluido en una fórmula que es igual a la fuerza de corte dividido el área. Dentro del área se encuentra determinado lo que es el diámetro. Luego hacemos un despeje y en este caso, por ejemplo, tenemos un diámetro de 1.94 por 10 a la menos 3 metros. Hay que hacer énfasis, pues recalcar de que estos valores nos dieron muy bajitos, por decirlo así, dado que los esfuerzos de los módulos de rigidez, perdón, son muy altos, son por 10 a la 8. Entonces, por eso nos dio así. Entonces acá seguidamente hacemos el cálculo del espesor que va a tener nuestro perfil, que se encuentra ahí en el punto A. Entonces, trabajamos con acero A36 y el esfuerzo en compresión del acero A36 es 400 megapascales. Acá tenemos la fórmula, por decirlo así también, que involucra la fuerza dividido el área, ¿sí o no? Sería el diámetro por la altura o el espesor. Entonces, teniendo ya los valores de diámetro hallado anteriormente,
la fuerza que viene siendo la reacción en A y el esfuerzo en compresión del acero a 36, despejamos nuestra H, que sería nuestro espesor. En este caso nos dio 3.40 por 10 a la menos 3 metros. Luego, en el punto B, como se trata de una rueda, ¿sí o no?, que se va a desplazar en una guía, entonces no tendríamos una reacción en X, tendríamos nuestra reacción en Y y tendríamos una sola fuerza de corte. Entonces acá despejamos nuestra fuerza de corte, que serían 3.250. Despejamos nuestro valor de esfuerzo permisible, que viene siendo igual en todos los casos por tratarse del mismo material. Despejamos nuestro diámetro y tenemos 3.04 por 10 a la menos 3 metros. Nuevamente acá trabajamos la ecuación para el despeje de nuestro espesor de nuestra H. Tenemos 3.78 por 10 a la menos 3 metros. Nuestro pasador en el punto C, acá tenemos que, en este caso, como tenemos dos reacciones, procedemos a determinar una fuerza resultante que se ejerce en este pasador, ¿sí o no? Tenemos dos reacciones, entonces hallamos una fuerza resultante y tenemos dos fuerzas de corte como podemos ver acá en el diagrama de cuerpo libre. Entonces despejamos esa fuerza de corte, tenemos 6.991.90 newton. Nuestro esfuerzo permisible viene siendo igual en todos los casos. Despejamos nuestra D. Y en este caso nos da 4.46 por 10 a la menos 3 metros. Sería nuestro diámetro. Aquí hallamos el espesor, que nos da un valor de 7.84 por 10 a la menos 3. Espesor de nuestro perfil en C. El pasador en el punto O, que es donde se une, por decir, se forma la tijera, por decirlo así. Tenemos también dos reacciones, una en X, otra en Y. Hallamos fuerza resultante. Con esa fuerza, con esa reacción, es la que planteamos en nuestra sumatoria de fuerzas. En ese punto solo tendríamos una fuerza de corte en este caso, que sería de 13.746.75 newton. Luego acá con nuestra fórmula de esfuerzo permisible, despejamos el diámetro y tenemos que en este caso sería de 6.26 por 10 a la menos 3. En todos los puntos que hicimos los cálculos, por medio de este diagrama estamos reflejando el espesor, o sea que por eso es que se repite pues la imagen como tal. Sí, entonces acá despejamos nuestra H, que sería nuestro espesor, ahí lo estamos mostrando también, y en este caso tenemos un espesor en el punto O para los perfiles de 5.49 por 10 a la menos 3 metros. Nuestro pasador en el punto D. Este es un caso también un particular, que tenemos la rueda, ¿sí o no? Y ahí tenemos dibujada una FP, que es la fuerza del pistón. Yo en este caso la quise como mostrar que ella se ejerce sobre un eje, ¿sí o no? Un eje que va a desplazar las dos ruedas
que se encuentra en ese punto. Entonces, como tal, quien haría una fuerza para producir la fuerza contraria, la fuerza de corte, sería solo D. Porque Fp en X, pues como se trata de una rueda, pues no va a haber una fuerza que sea contraria y que también genere corte. Entonces, en este caso, solo en el eje Y se genera fuerza de corte. Despejamos la fuerza de corte, sería 3.250.42 newton. Con nuestra fórmula de esfuerzo permisible, despejamos nuestro diámetro y tenemos en este caso que es de 3.04 por 10 a la menos 3. Listo. Dice, en este caso, para calcular el espesor del perfil en D, debemos hallar una fuerza resultante entre la fuerza del pistón y la reacción de Y. Pues ambas fuerzas provocan un esfuerzo de compresión en la perforación o en el agujero del perfil. Igual es donde se encuentra precisamente pues el perno. Entonces hallamos nuestra resultante en D y despejamos la H. En este caso esa reacción nos dio de 14.112 y al despejar nuestro espesor tenemos que, en este caso es el más alto con el que vamos a terminar todos los pernos, los perfiles, y en este sería de 0.012 metros, o sea, sería un centímetro con 2 milímetros. Para el cálculo del eje de nuestro motor, contamos con lo que es la velocidad de giro, la potencia. Escogimos el acero A36 para este eje. El módulo de rigidez del acero sería de 75 gigapascales. Un factor de seguridad de igual manera de 8.5. Aquí convertimos las unidades de HPs en Newton metros sobre segundo, que eso viene siendo vatios. Esa sería nuestra potencia. También convertimos las unidades de velocidad de giro. De revoluciones a minutos las pasamos a radianes segundos. 172.79 en este caso. Con la fórmula del torque y con estos dos datos hallamos lo que es el torque y que sería de 66.03 newton metro. El esfuerzo permisible por contar pues con el acero A36, tenemos el esfuerzo de falla dividido el factor de seguridad y el esfuerzo permisible sería de 8.82 por 10 a la 9. Como podemos ver, pues un valor alto. El esfuerzo permisible, aquí nos interesa despejar lo que es la C, que en realidad es el radio, ¿sí o no? Entonces, al despejarla vemos que el esfuerzo permisible queda de denominador en una raíz cúbica y pues muy probablemente nos termina dando un valor pequeño. Despejamos nuestra C, nuestro radio, 1.68 por 10 a la menos 3, y el diámetro sería 2 veces ese valor. Entonces, al final el diámetro de nuestro eje de motor sería de 3.37 por 10 a la menos 3 metros. Acá tenemos el diseño como tal de la plataforma con su tijera, el peso como tal o la representación del motor y del rotor, el pistón del accionamiento de elevación, y aquí como tal está el desglose pues de las vistas con las cotas de la estructura como tal. Esta es toda la representación. tenemos las cotas donde vemos nuestro diámetro de motor, del eje del motor, los pasadores, pernos y también la vista que nos permite observar el espesor de nuestros perfiles.
Aquí se especifica cada uno de los componentes del sistema como tal, de la mesa, pues de la estructura. Se dice cuál es cada parte, la descripción y qué cantidad. Y aquí se representa la selección del pistón, el cilindro. Sí, tenemos que nuestra carrera fue de 25, de 0,25 metros, 250 milímetros en la ficha técnica, eh, y una fuerza de empuje que es de De 2400. 2.400 kilopondios. Nuestra fuerza de pistón nos había dado 13.733. Eso pasado a kilopondios serían 1.400. Entonces este pistón con 2.400 pues tiene la facilidad de desplazar las cargas en nuestra plataforma de manera satisfactoria. O sea, el cilindro como tal que seleccionamos está sobredimensionado para poder cumplir con la necesidad que se tiene, por así decirlo, para no, o sea, como para que sí cumpla con ese requisito. Y ya está la representación o el cilindro como tal seleccionado. Y listo, profe, muchas gracias. Listo, muchas gracias.